campo, ¿qué predominaba? Aumento de glucocorticoides. ¿Eso qué nos dice? Y aquí hay otra cosa, creo que corrobora la teoría. Como todas estas moléculas del espacio intersticial son moléculas mensajeras, se puede dar el caso de que algunas moléculas conocidas como neurotransmisores pueden tener actividad hormonal y viceversa. Algunas moléculas con actividad hormonal predominante pueden actuar como neurotransmisores. Lo corrobora, por ejemplo, las catecolaminas, porque periféricamente las catecolaminas funcionan como hormonas, pero el sistema nervioso central funciona como neurotransmisores. Entonces, no es que nosotros definamos ya una molécula y esa molécula tiene que comportarse como tal. No, nosotros tenemos que ver cómo se comporta esa molécula para definirla cómo funciona. Y lo que han visto es eso. ¿Y qué pasaba cuando, por ejemplo, se sometía a estrés cuando ya la amígdala estaba terminando de consolidarse y faltaba la región frontal de la corteza y ya estaba consolidándose el hipocampo? La respuesta era diferente. Aumento de glucocorticoides dependiendo de la separación materna o disminución de glucocorticoides cuando hay un trauma. Por ejemplo, trauma en qué? Trauma en el campo. El mismo parto es un trauma. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando ya finalmente estamos en la tercera edad? La respuesta al estrés es diferente. ¿Por qué? Porque hay involución de estas áreas. Aumento de glucocorticoides y disminución de glucocorticoides. Interesante la artículo. Igual, en el sistema nervioso, vías que se controlan. Aplicación en el deporte. ¿Qué pasa en el deporte? Fisiológicamente, ¿qué pasa con el deporte? Dos sistemas que se activan. La corteza y la médula. ¿Qué pasa en la corteza? El estrés físico. El estrés físico que genera estímulo a nivel hipotalámico. A nivel hipotalámico que se genera la CTH que estimula la glándula suprarrenal y esta va a nivel 2, la aldosterona y el cortisol. Cada quien por su lado. La aldosterona, ¿qué va a hacer? Aumenta la aldosterona con intensidad de ejercicio. ¿Y qué pasa? Aumenta mayor absorción de sodio, retención de agua. ¿Y qué pasa con el cortisol? Lo que va a pasar es durante el ejercicio y después del ejercicio. Durante el ejercicio, ¿qué sucede? Aumenta el cortisol en sangre. Y después del ejercicio, ¿qué sucede? Aumenta el cortisol con intensidad del ejercicio. Ahora, a nivel de la médula, ¿qué sucede? Igual, tenemos el estrés que es el ejercicio. Igual, estimula la glándula suprarrenal. ¿Qué pasa? La adrenalina se incrementa y hace efecto en dónde? En sangre, aumentando la glucosa en sangre y al mismo tiempo aumenta los estiloclastos. A nivel cardiovascular, dos efectos importantes: aumento de gasto cardíaco y aumento de presión arterial. Y a nivel de corazón propiamente dicho, básicamente lo que es aumento de frecuencia cardíaca con aumento de contracción muscular. O sea, aumento de gasto cardíaco. Esta era la explicación inmunológica molecular. Ya no quiero, tenemos poco tiempo, pero les comento rapidito. Lo que hay encontrado en este artículo publicado en el 2011 hace referencia también de inmunología, una revisión de inmunología hace referencia a cómo en el ejercicio que es un estrés se activan moléculas del sistema inmunológico como el factor de las interleuquinas 10 y otros factores para bloquear la respuesta al estrés de las células inmunológicas. Mejor dicho, esto nos estaría explicando cómo cuando estamos haciendo ejercicio, estamos jugando a la pelota o les habrá pasado a ustedes, de pronto por el mismo ímpetu del ejercicio o del deporte no se cae, en ese momento no siente el dolor. Termina el partido y de pronto después de el dolor, después se da cuenta que tiene una herida, después se da cuenta que tiene una moqueadura. Pero ese momento no se da cuenta por el nivel elevado de cortisol. Lo que vieron que el cortisol hacía un bloqueo de diferentes tipos celulares. Y eso básicamente es un tema. Introducción a la fisiopatología, 3 diapositivas y luego descansamos 5 minutos. ¿Qué cosa? El síndrome de Cushing, ¿ya? Por exceso de cortisol. A ver, ¿cuándo puede haber exceso de cortisol? Cuando, por ejemplo, hay un tumor externo a la glándula que produce más ACTH. O cuando, por ejemplo, la ACTH se produce en mayor cuantía por un tumor hipoficial. O cuando hay un tumor a nivel de la glándula que estimula una mayor producción de cortisol. En buena cuenta, cualquiera de estas condiciones produce aumento de cortisol. Ese aumento de cortisol que nos va a generar este fenómeno. Y ustedes van a ver esto. A pacientes que son tratados únicamente con corticoides presentan este tipo de características.
o de signos y síntomas. ¿Cómo así? Miren, cara de luna llena. Además, si hubiera algún tumor escondido en hipófisis, la silla turca del esfenoide donde se ubica la hipófisis se encuentra ampliada en una imagen radiológica. O hay disturbio emocional, ¿sí?, que puede manifestarse como euforia, depresión, síntomas psicóticos, labilidad emocional. La cara abogatada, tipo luna llena. A nivel de abdomen, obesidad. ¿Qué más? Hay abones en formato pélvico, hay estrías en todo el cuerpo, sobre todo en la zona de pliegues, estrías en zona de pliegues. Hay esta amarilla grasa, que parece una joroba. Hay también estas manchas purpúricas. Hay úlceras en la piel. A nivel de músculo hay debilidad y atrofia muscular. ¿Se acuerdan que el profesor hacía eso? Desgaste muscular, sobre todo a nivel de miembros superiores e inferiores. Si hubiera un tumor, pudiera haber un tumor escondido a nivel de glándula suprarrenal. Y a nivel cardiovascular había una hipertrofia cardíaca que va induciendo a una hipertensión arterial y que paralelamente puede dar también una osteoporosis. En otros sistemas que va a pasar a nivel del sistema gastrointestinal y renal puede haber, por ejemplo, una hiperglicemia, un balance nitrogenado a nivel renal negativo y un aumento de la apetito. Miren, con la fisiología podemos abordarla aquí. Imagínense ustedes el día que ustedes manejen la fisiología como debe ser y en la clínica ustedes van a saber responder. Miren cómo cuesta salir. La fisiología dice. No necesita haber visto al paciente. Ya con los medios se trabajó, porque el paciente es un libro abierto. La otra, el otro polvo, enfermedad diálisis por deficiencia de cortisol, que se manifiesta en pigmentación en mucosa. El diagnóstico prueba de estimulación de nosotros sacamos de todo. El tratamiento hormonoterapia es sustitutivo. Pero ¿cómo encontramos al paciente con oscurecimiento de cabello? Síncope o debilidad, mareo, pérdida de peso, diarrea, anorexia, náuseas, vómitos. Hay pecas en la cara, hay pigmentación marcada en pezones en áreas de afección, sobre todo en pezones. Hay hipotensión, hay pigmentación cutánea, sobre todo en pliegues, cicatrices. ¿Y qué? La manifestación del vitiligo. El vitiligo básicamente tiene su manifestación inicial en zonas genitales, perianal y subtesticular, debilidad muscular. Conclusiones. Referencia bibliográfica, básicamente, revisión de artículos con la revisión de su bibliografía. Que tienen que leer su poquito. ¿Cuál es? 5 minutos de descanso, chicos, para hacer ejemplo de video. Rapidito, porque tenemos que hacer también la